Bienvenidos a un nuevo podcast de SOU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama y soy oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y conmigo, como siempre, se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, que es oncóloga médica, como sabéis, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. María Jo, buenas tardes. Hola, Bego. Pues acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Alberto Torres, del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla. Bienvenido, Alberto, a este podcast. Hola, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por invitarme a Sogu a esta iniciativa de podcast. Pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Europeo ESMO, que se ha celebrado del 17 al 21. Alberto, ¿qué destaca de cáncer de próstata en este congreso? Bueno, pues me gustaría empezar por el cáncer de próstata localizado, donde se presentaron los resultados del estudio en Zarrat, que era en pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo, que se randomizaban a recibir pues, enzalutamida durante 2 años, añadido a la castración con análogo y a la radioterapia sobre el tumor primario. Y el ensayo fue un estudio negativo, sobre todo para su endpoint primario de supervivencia libre de metástasis, y no añadió tampoco nada de supervivencia a la supervivencia global ni a la supervivencia por cáncer de próstata específica. Sí que es verdad, aunque podamos discutirlo un poco más adelante, que la selección de pacientes fue un poco diferente con respecto a lo del estudio Stampede con abiraterona. Pues cuéntanos cómo lo ves, Alberto. ¿Esa diferente selección, crees que hay diferencias si permitiría en algún subgrupo específico tratar con ENZA en vez de con abiraterona, por ejemplo? Sí que es verdad que en el Congreso se presentaron datos muy interesantes por su grupo de pacientes que sí que se beneficiaban especialmente de esta intensificación con enzalutamida en cáncer de próstata localizado, sobre todo en aquellos pacientes que tenían ganglios pélvicos positivos al diagnóstico o en aquellos pacientes que recibieron radioterapia pélvica en supervivencia global. Sí que creo sobre este subgrupo de pacientes, si comparamos la hazard ratio de ambos ensayos, tanto del Stampede como del Enzarrat, sí que el beneficio en este subgrupo de pacientes es equivalente. Sí que creo que el estudio globalmente es un estudio negativo porque es verdad que los pacientes del estudio en CERRAT pues son pacientes de menor riesgo, son menos carga de pacientes con N positivo, creo que eran un 10%, mientras que en el Stampede era alrededor de un 40%, así como que en el Stampede el T3 y T4 se iba hasta el 90% de los pacientes, mientras creo que estos eran bastante menos porcentaje de pacientes que eran tan localmente avanzados. Pero sí que es verdad que aunque globalmente no se pueda extrapolar el resultado a toda la población de alto riesgo incluida en el ensayo, sí que creo que estos pacientes TN positivos que recibieron radioterapia pélvica, sí creo que se podrían beneficiar de añadir enzalutamida, aunque globalmente el estudio es negativo en su endpoint primario y el estándar tiene o sigue que venir siendo pues la viraterona. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, que en el estudio de abiraterona es verdad que la población era diferente y era de más alto riesgo, pero que también es un análisis del estudio Stampede que incluía varios tipos de población, ¿no? Que también es verdad bueno, que generalizarlo a todos los pacientes que han recibido radioterapia, que tienen esos criterios, a veces también cuesta un poco de trabajo. Totalmente, totalmente, sí, sí. Además que no fue un estudio, como bien decís, que fue en un estudio global como el Stampede, que es multibrazo, que lo sabemos, y no es un estudio también diseñado como el Enzarraz, que al final para esta población en concreto, diseñado con este brazo experimental, este brazo control. Entonces sí. Y tampoco ya por añadir, no creo que tampoco, aunque son fármacos diferentes, el mecanismo de acción es diferente entre ambos fármacos, no creo que este mecanismo de acción diferente tenga alguna implicación en que haya salido negativo la enzalutamida en este escenario. Es decir, son fármacos que al final en la línea metastásica en CPRC han demostrado beneficios y son eficaces. Entonces yo creo que este mecanismo de acción diferente no justifica esas diferencias. Yo creo que es más selección de población. Veremos a ver, hay estudios en marcha de apalutamida, de darolutamida, a ver si el beneficio se encuentra con estos fármacos, aunque sí que es verdad que la población en cuanto al riesgo se asemeja más a la del Enzarrar que a la del estudio Stampede. Y bueno, con resultados finales pues se podrán hacer metaanálisis o incluso también la discusión se comentó también que podíamos utilizar pues ayuda de la inteligencia artificial sobre también pues datos de anatomía patológica para seleccionar estos pacientes que se puedan beneficiar más allá de los datos clínicos que utilizamos en el día a día. Yo creo que quizás hemos intensificado tanto y todo ha ido girando un poco hacia la izquierda, que lo mismo también estamos llegando al tope de dónde debemos intensificar tanto, porque también la radioterapia ha mejorado mucho la técnica y la administración y quizás sea suficiente la radioterapia y análogos y no intensificar tanto desde esa fase de la enfermedad, ¿no? Porque luego es que nos vamos a quedar sin líneas cada vez más pronto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además que muy bien dice la radioterapia,
creo que recordar que en el Stampede la radioterapia prostática sí que estaba bien definida, pero la pélvica no estaba bien definida, mientras que aquí en el Enzarrat sí que se definía, el N0 era opcional, pero sí que había por selección del investigador y estaba preespecificada antes de la randomización del paciente. Aquel paciente que no tuviera ganglios positivos, pero tenía un Gleason alto o era un T alto, pues lo determinaba el investigador previo a la randomización y sí que estaba diseñada como o diseñada previa a la entrada del paciente en el estudio y fueron estos pacientes los que se beneficiaron. Total, como resumen, no cambia el estándar, ¿no? Y lo más importante seguramente sea a quién no intensificar, ¿no? Más que qué fármaco va a ser el que sea mejor a la hora de intensificar, que seguramente se lleven muy poquito unos con otros, ¿no? Totalmente, sí. Muy bien, pues seguimos si quieres. Bueno, seguimos con que me gustaría hablar también sobre todo en recidiva bioquímica, que se han presentado datos muy interesantes en el Congreso. Por un lado tenemos pues la parte negativa, que fue el estudio PRESTO, que fue un ensayo fase 3 para pacientes con recidiva bioquímica de alto riesgo, definido por aquellos pacientes que se habían intervenido y que tenían un PSA mayor a 0,5 y un double time de PSA menor a 9 meses y que no tuvieran metástasis por pruebas de imagen convencionales. Estos pacientes podrían haber recibido tanto la radioterapia de rescate como la radioterapia adyuvante a la intervención. Y este ensayo fue un ensayo, bueno, decir que fueron 3 brazos de tratamiento: el brazo control con castración, el brazo donde se añadía la castración apalutamida durante un año y un tercer brazo donde se añadía apalutamida y abiraterona también durante un año. Posteriormente se suspendía este tratamiento y se hacía un seguimiento por PSA, por pruebas convencionales. Este estudio fue positivo, ya presentado el año pasado, en 2024. Sí que es verdad que eso en point primario, digamos que era poco ambicioso, por así decirlo, era la supervivencia libre de progresión por PSA, pero sin embargo los objetivos secundarios, que son los presentados ahora en ESMO de este año, la supervivencia libre de metástasis sobre todo, fue negativa en este estudio. No hubo un beneficio en añadir tanto en el brazo de apalutamida como en el brazo de apalutamida y abiraterona un beneficio en esa supervivencia libre de metástasis. Sí que es verdad que si nos vamos igual a la selección de pacientes, el PSA al inicio del estudio, de la media de PSA al inicio del estudio, de alrededor de 1 con algo, y la mayoría de pacientes tenían un doubling time no de muy alto riesgo, era de entre 3 y 9 meses. ¿Vale? Sin embargo, si nos vamos a la otra caballo de batalla que se ha presentado en el ESMO 2025, que es el estudio EMBAR, este sí que se ha demostrado que aumenta supervivencia global en pacientes que se intensifican con enzalutamida. Bueno, pacientes igual, mismo contexto, recibe bioquímica de alto riesgo, definido por pacientes que se habían intervenido y que tienen un PSA mayor a 1 o se habían radiado con un PSA mayor a 2 sobre el nadir alcanzado, igual que no tuvieran pruebas, o sea, metástasis por pruebas convencionales de imagen y un doubling time de PSA menor a 9 meses. Estos pacientes sí que en el brazo de estudio, que era enzalutamida con castración, frente a castración, ese brazo de combinación sí que alcanzó la supervivencia global. Sí que es cierto que si comparamos los dos estudios, no solo la selección de pacientes, que en los pacientes del EMBAR sí que tenían un PSA de mayor nivel, hasta 5 a la entrada del estudio, sí que estos pacientes tenían mayor riesgo de tener metástasis en pruebas, perdón, de nueva generación. Y además el diseño del estudio sí que era diferente con respecto al Presto. El Presto era un año de tratamiento solo, mientras que el EMBAR se hacía 9 meses de tratamiento. Los que alcanzaban una respuesta profunda por PSA podían suspender ese tratamiento y vigilar, y posteriormente a la nueva elevación de PSA podían reiniciar el tratamiento que hubieran recibido previamente. Había un tercer brazo, que era enzalutamida en monoterapia, que este sí que alcanzó la supervivencia libre de metástasis en lo publicado hace unos años, pero no ha alcanzado la supervivencia global en lo publicado en ESMO de este año. Así que parece que el EMBAR consolida la enzalutamida como estándar en la recidiva bioquímica, pero en la enzalutamida en monoterapia todavía no ha alcanzado esa supervivencia global. Pero sí que parece que la enzalutamida en combinación con castración, en ese esquema en concreto utilizado en el EMBAR, con esas vacaciones terapéuticas, sí que parece que se convierte en estándar en esta recidiva bioquímica de alto riesgo. ¿Cuál crees tú que ha podido ser la diferencia con el Presto? También el objetivo principal del estudio, ¿no? Quizás mal elegido, ¿no? Mejor Metastasis Free Survival, que sí que es marcador, como se ha visto en el EMBAR, de supervivencia global, ¿no? Correcto, sí, sí. Por eso digo que el Presto sí que es verdad que el endpoint primario es poco ambicioso. Parece que en este escenario sí lo que tenemos que perseguir es la supervivencia libre de metástasis. Eso por un lado, yo creo que el diseño del estudio ha sido diferente y también el esquema de tratamiento. Es decir, estos pacientes al final
Una recibida bioquímica ya te está diciendo el PSA, al ser un marcador tan sensible, que tienen enfermedad micrometastásica, aunque por pruebas convencionales no lo estén viendo. Entonces, quizá ese año de terapia con apalutamida y castración, o con abiraterona, apalutamida y castración, se queda corto, mientras que parece que el diseño EMBARK al final, aunque la mayor parte de los pacientes, hasta un 90%, hicieron las vacaciones terapéuticas porque alcanzaron esa respuesta profunda por PSA, luego posteriormente en su gran mayoría sí que elevan de nuevo el PSA y sí que continúan con un tratamiento ya de manera indefinida. Entonces parece que ese tratamiento continuado, junto con el diseño diferente, con un endpoint más realista para impactar en supervivencia global, y también la entrada de pacientes de mayor riesgo, con ese PSA a la entrada de media de 5, que en algunos reportes ya hemos visto que por PSMA hasta un 45% de los pacientes serían metastásicos. Yo creo que esas han sido las grandes diferencias para ver que el EMBARK ha sido positivo, mientras que el PRESTO pues ha sido negativo. ¿Vosotros pensáis que ya deberíamos renombrar la recidiva bioquímica o el paciente CPRCM0 con pruebas ya modernas como PPSMA? Es decir, ¿debemos seguir haciendo esos estudios de recidiva bioquímica con pruebas convencionales? Porque yo creo que el valor de PPSMA ya está suficientemente consolidado como para ya hacer estudios específicos con población PPSMA negativa, ¿no? Yo creo que en esta población sí que hay que incluir ya el PET-PSMA en la recidiva bioquímica, seguro. Ya en el resto de estudios realmente todavía es que los que están en marcha están incluyendo pruebas convencionales, entonces no sé hasta qué punto, aunque en el PCW, el Working Group 4, parece que ya va a haber criterios también con PET-PSMA incluidos, que bueno, que van a añadir todavía más leña al debate, pero bueno, yo creo que sí que en recidiva bioquímica de alto riesgo, yo creo que ahí es imprescindible. Otra cosa es si estos pacientes que intensificamos ya con pruebas no objetivas convencionales tengan que estar eternamente con el tratamiento, y en ese sentido es verdad que por lo menos el EMBARK tenía un diseño muy útil en el que el paciente podía parar y luego reanudar el tratamiento. Opino igual, es decir, estos pacientes con PPSMA con enfermedad metastásica positiva se incluían en el EMBARK seguramente, aunque no lo viésemos, y se beneficiaban de supervivencia global. Quizá a lo mejor estos pacientes, llamarlo de alguna manera como hicieron los discursores en ESMO, de pacientes mínimamente metastásicos por PPSMA, parece que sí que se benefician de una intensificación precoz del tratamiento en la recidiva bioquímica. Entonces, yo creo que sí que el estándar por pruebas de imagen tiene que ser en recidiva bioquímica PET-PSMA. Veremos a ver el estudio, creo que la de STEP con darolutamida, que sí que está incluyendo, aunque tiene que ser negativo por pruebas convencionales de imagen, pero sí que al menos tiene que tener el paciente una lesión o más positiva por PET-PSMA metastásico. Sí, quizás que sea como los estadios 1M positivo de los germinales, ¿no? Que se tratan como metastásicos, pero no ves evidencia de... Son enfermedades metastásicas muy, muy, muy precoces, y bueno, yo creo que es que sí que es fundamental incluir el PET ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo el tratamiento? Eso ya... Eso ya es más complicado, sí, porque es verdad que en el embarque al final la mayoría de los pacientes sí que reiniciaban el tratamiento y lo mantenían el tratamiento, y esto es lo al final lo que ha impactado en supervivencia global. Ya hay el tema de coste, toxicidad, pero sí que es verdad que el impacto está ahí, reduce hasta en un 40% el riesgo de muerte. Pues continúa si quieres. Sí, yo quería hablar también sobre todo las dos principales presentaciones que se han hecho en cáncer de próstata hormonosensible. Por un lado, el PSMA Addition, que ha sido el primer ensayo en cáncer de próstata en este escenario hormonosensible, que ha demostrado que la combinación de lutecio PSMA en el esquema estándar que conocemos, que son 6 ciclos cada 6 semanas añadidos a un ARPI frente al brazo control, que era un ARPI con ADT, demostraba un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Todavía no tenemos datos de supervivencia global. Sí que es verdad que en este estudio el diseño permitía un crossover del brazo control al brazo experimental. Y en cuanto al beneficio, sí que es verdad que las medianas no se han alcanzado entre ambos brazos, pero creo que la hazard ratio se situaba en torno a 0,70 y algo. Entonces sí que hay parte que hay un beneficio en añadir el lutecio PSMA. En cuanto a otros impactos del estudio, toxicidades, sí que se vio que era más tóxico el brazo experimental. El lutecio sí que añadía pues, más toxicidad digestiva, más toxicidad nauseosa, toxicidad hematológica. Entonces es verdad que la discusión me pareció muy acertada, la discusión de este estudio, porque es verdad que sobre todo resalta varias cosas. Primero,
si va a tener este ensayo a mayor seguimiento un impacto en supervivencia global, porque al final el crossover estás haciendo un tratamiento a la progresión en el brazo control de un fármaco que sabemos que es activo en CPRC. Entonces, esos pacientes se van a beneficiar de una PFS que al final sumando seguramente la supervivencia global se diluya, el efecto de supervivencia global se diluya en tratar con lutecio PSMA añadido al ARPI desde un inicio. Ese beneficio realmente no está tan claro que vaya a ser un impacto en supervivencia global. Y luego sí que añaden más toxicidad. Estos pacientes ya de por sí van muy bien con el brazo control, con ARPI y ADT. Y sí que añade, aunque no es una toxicidad muy alta, sí que añade una toxicidad al paciente que o sea, fue significativo el deterioro para la calidad de vida de estos pacientes. Eso por un lado. Y luego también el beneficio que podamos dar en los 6 ciclos. Quizá haya pacientes, porque se incluían pacientes con PSMA positivo, al menos con una lesión metastásica positiva, pero podían ser pacientes solo con una lesión metastásica positiva por PSMA. Quizá en esos pacientes llegar a 6 ciclos de tratamiento parece un estudio, o sea, un tratamiento excesivo. Quizá esos pacientes, si se le hacía un PSMA intermedio después de 2 o 3 ciclos y en ese PSMA no captaba ninguna lesión ya PSMA, ese tratamiento que se está haciendo con ese radiofármaco está yendo a tejidos como el intestino delgado, las glándulas salivales que tienen avidez por PSMA y que le está añadiendo más toxicidad cuando ya no hay enfermedad visible que podamos tratar con ese radiofármaco. Yo creo que la discusión de este ensayo, si podéis verla, está muy acertada porque sí que es verdad que resalta que es un estudio bueno, que es el primer estudio con lutecio PSMA añadido a ARPI en hormonosensibilidad, pero sí que resalta ciertos aspectos del ensayo que hay que tener muy en cuenta. Yo quería preguntaros porque no sé la verdad, ¿se hizo un análisis por su grupo y se clasificaban a pacientes en bajo y alto volumen? Y si se han visto diferencias en esos dos subgrupos. El beneficio creo que era independiente del volumen de los pacientes. Sí que es verdad que se incluían pacientes, y creo que no era un porcentaje determinable de pacientes de alto volumen, creo que hasta era un 60% y un 50 y algo por ciento eran pacientes de nuevo. Es decir, que en nuestra práctica habitual en el día a día, por lo menos la práctica es, utilizamos triple terapia o lo valoramos para triple terapia con docetaxel y ARPI. Quizá a lo mejor en el brazo control esos pacientes puedan estar infratratados. A lo mejor no es un brazo control para poder comparar el lutecio PSMA con ARPI frente a ARPI solo con castración, sí. La duda es eso, ¿no? Es si pacientes en los que ya sabes que existe un beneficio con un triplete en alto volumen pueden recibir este tipo de terapia si realmente va a impactar en supervivencia global cuando ya tiene un tratamiento que demuestra beneficio en supervivencia global. Pero bueno, es verdad que demostrar un beneficio en PFS radiológica ya en estas fases de la enfermedad también tiene su mérito, pero bueno, no sé, que al final también arroja muchas preguntas de todo lo que has comentado, acerca un poco de si va a haber ese beneficio, si poner todos esos tratamientos desde el principio o ponerlos luego después, ¿no? Que luego hablaremos de la secuencia y dónde incluimos lutecio, ¿no? Totalmente, sí. Sobre todo porque en cáncer de próstata al final, bueno, en otros tumores también pasa, pero pasa un poco como cáncer de mama. En realidad, si tú vas sumando supervivencias libres de progresión, ¿no? Finalmente, teóricamente vas a aumentar supervivencia global. Lo que pasa es que es muy difícil demostrar cuando tienes segundas y terceras líneas que también impactan. Y luego en los estudios de lutecio pasó lo mismo con el PSMA4, que la tasa de crossover es que es súper elevada. Claro, va a ser muy difícil así ver ninguna diferencia, con lo cual o se hacen estudios sin crossover, que entiendo que no es fácil, con un fármaco activo, ¿no? Como tú dices, a la progresión que es difícil de no dar, y luego teniendo más líneas terapéuticas como la quimio, que hasta día de hoy poco desbanca la quimio o nada, porque nadie hace estudios directos frente a quimioterapia. Si vais viendo, todo se va randomizando frente a hormona, o más hormona o menos hormona, pero claro, ¿dónde entra la quimio? ¿En qué posición tiene que estar la quimio? ¿Realmente cuál es la secuencia correcta de hormona, quimio, lutecio, lutecio, quimio, hormona, todo junto por separado? Yo creo que eso difícilmente se va a responder con los modelos actuales de ensayo, ¿no? Y del crossover hablamos un poco también, dependiendo del estudio, lo criticamos o lo alabamos, porque bueno, en el estudio de la PARIP había mucho crossover, yo creo que por lo menos un 40%, y demostraba beneficio en supervivencia. O sea que cuando el impacto del tratamiento experimental es muy bueno, yo creo que el crossover no es suficiente para combatirlo. Para disminuir el efecto de supervivencia global, Sí, sí.
Claro, pero también es verdad que son situaciones diferentes. Son situaciones diferentes, eso también es cierto. Y bueno, y brazo que ya comparador. tienes pocas líneas posteriores que realmente... Brazo comparador ineficaz, porque ahí era segundo ARPI, vamos. Claro, claro. Pero claro, hacer diferencias en cuanto más a la izquierda, como dices tú, ¿no? De la enfermedad, más difíciles de demostrar. Mucho más complejo, sí. Y el beneficio en PFS radiológica tampoco es muy alto para el brazo experimental aquí en el PSMA Vision. Yo, vamos, dudo mucho que vayamos a ver diferencia en esa supervivencia global en el PSMA Vision y un beneficio del inicio del lutecio PSMA. Quizá, como dijo Joaquín en la discusión del pasado posesmo, quizá a lo mejor dejarnos, sabemos que es un fármaco efectivo en varios escenarios del tratamiento, pues quizá reservárnoslo para más adelante en líneas sucesivas o selección de pacientes, que al final yo creo que tenemos que mejor identificar los pacientes. Sabemos que PSMA positivo se beneficia obviamente por el mecanismo de acción del fármaco, pero tenemos que mejorar esa forma de medir la captación por PSMA, ese DNA circulante que parece que en pacientes que tengan menos ctDNA se benefician más de este fármaco que los que no. Yo creo que hay que mejorar esa selección de pacientes para ver cuáles más se benefician del lutecio PSMA y el mayor beneficio, pues, en qué escenario también puede implantarlo. Sí, estoy de acuerdo. Al final es biomarcador, ¿no? Que tengamos de verdad un biomarcador para seleccionar bien los pacientes. Y claro, con lutecio a veces lo que pasa es que es verdad que tenemos trabajos que te dicen que el submedio que sí, otros te dicen que no. Entonces no parece que sea de momento el biomarcador que vamos a utilizar. Y bueno, pues sería fundamental ahora que vamos a tener más tipos de tratamiento para elegir. Y una pregunta, ¿hay racional para, porque te lo escuché a ti el otro día, te lo he escuchado hoy y se dijo en la discusión, de hecho, ¿hay racional que diga que realmente podemos recortar los ciclos de PSMA, de lutecio PSMA? ¿Hay algún estudio fase 1 que diga que a lo mejor menos ciclos es igual de eficaz o es teoría pura y dura? Que yo sepa, no creo que el racional es puramente, o sea, puramente racional, por así decirlo, baja la redundancia. Es decir, algo experimental que se haya hecho en evidencia de que se haya visto que es suficiente, al menos empíricamente, creo que no se ha visto. Sí que es verdad que la discusión del PSMA Addiction, el discursor sí que presentó eso, que a lo mejor pacientes con un PET-PSMA ya negativo, si hiciéramos un PET-PSMA interim, haciendo un poco la analogía con los linfomas se hacen PET glucosa después de 2 ciclos, si se ven aquellos pacientes que han hecho una respuesta completa metabólica, puede desescalar el tratamiento. Quizá un poco haciendo esa analogía, pues podemos desescalar a esos pacientes y al menos pues ahorrarnos esa toxicidad del radiofármaco a tejidos sanos donde sigue yendo el lutecio cuando ya no hay células PSMA positivas en el PET. ¿Seguimos? Sí. Sí, y también me gustaría comentar el estudio de Capitelo, que se presentó también en ESMO de 2025, que era para pacientes cáncer de próstata hormonosensible de novo con una deficiencia en PTEN definida por aquella deficiencia de células que no expresaban mayor de un 90% y que se añadía al brazo de estudio capivasertib con abiraterona y castración frente al brazo control que era abiraterona, placebo y castración. Y el estudio fue positivo para su endpoint primario de supervivencia libre de progresión, aumentando la mediana de esta supervivencia de hasta 7,5 meses. Los datos de supervivencia global creo que son todavía preliminares, vamos a ver el análisis final del estudio, pero sí que beneficios se vio a través de todos estos subgrupos y muy interesante también el análisis relacional que se hizo, el beneficio que había en estos endpoints, sobre todo en la PFS en función de la deficiencia de PTEN conforme vayamos avanzando en el punto de corte. Aquellos pacientes que tenían un 90% de deficiencia de PTEN se beneficiaban menos que aquellos pacientes que tenían un 100% de deficiencia de PTEN. Que eso ya pues el estudio Hipatential nos había ayudado un poquito, que marcó el punto de corte por inmunohistoquímica de un 50% y por eso en el diseño de este estudio del Capitelo sí que se marcó en el 90%. Parece que es biomarcador predictivo de respuesta para los inhibidores de AKT como es el capivasertib. Sí que es verdad que es muy interesante, si podéis ver la discusión de la doctora Castro, el estudio de PTEN, cómo podemos aplicarlo esto a nuestro día a día y cómo cambia si lo estudiamos por inmunohistoquímica, como se hacía en el ensayo, o si lo estudiamos por NGS. Se ha visto que aunque hay una correlación alta entre estudiarlo por NGS y inmunohistoquímica, sí que es verdad que había pacientes en hipatensia que se beneficiaban más por estudio de la eficiencia de PTEN por NGS que por inmunohistoquímica. Entonces, esto yo creo que nos está llevando un poco al destino ya que no podemos evitar del estudio molecular de cáncer de próstata con NGS. Yo creo que al final acabaremos secuenciando a todos estos pacientes con NGS ya no solo para el estudio de la deficiencia de PTEN, sino para el estudio también de BRCA1, BRCA2, que veremos
los resultados de TALAPRO-3, de Amplitude, pero yo creo que es la evolución al final que tenemos que tener en este cáncer de próstata, la evolución del estudio molecular mediante NGS para ver ese beneficio. ¿Pero crees que este estudio ya justifica que se pida PTN a todo el mundo y que o que se intente establecer verdaderamente un punto de corte? ¿O Sí, yo creo que sí que se establece el punto de corte. Yo creo que los pacientes de PITEN de 90% o mayor sí que se benefician. Lo que no creo es que todavía con los resultados del estudio se pueda o tenga una implementación en la práctica, porque al final yo creo que también tenemos que ser ambiciosos en los estudios de cáncer de próstata en primera línea y tenemos que impactar en supervivencia global antes de poder extenderlo a nuestro día a día. Una de las cosas que podemos achacar o criticar del capitelo, también asemejándolo un poquito al PSMA Addition, es que estos pacientes no solo eran de nuevo pacientes de alto riesgo, pacientes agresivos, sino que en su mayoría, creo que hasta un 70%, eran de alto volumen por quiteros charter. Y el brazo control no deja de ser una viraterona con una castración, cuando en este escenario, ahora en el día a día estamos utilizando los tripletes con docetaxel. Entonces sí que es verdad que, hombre, el diseño del estudio fue previo a la salida de los estudios de triplete, pero sí que es verdad que no sabemos el beneficio que va a añadir capivasertib y abiraterona si hubiéramos hecho un brazo control con una triple terapia con docetaxel. Yo creo que todavía es pronto, yo creo que tenemos que esperar a resultados de supervivencia global. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que yo creo que NGS tendremos que tener y mínimo, pues PITEN y BRCA1, BRCA2, yo creo que también inestabilidad quizás, ¿no? Pero que habrá que hacer NGS porque también en el hipatensia, como tú has dicho, en los pacientes que se hacían NGS el resultado era más preciso. Sí, Ahora, es fundamental. si este estudio no da supervivencia global, pues de nuevo lo que has comentado, que seguiremos teniendo dudas en ¿deberemos no utilizar docetaxel y triplete en esos pacientes o sí? Porque ya ha demostrado un beneficio, ¿no? No sé. Sí, es complicado, es complicado. Al final nos pasa muchas veces en nuestro día a día. Al final nos encontramos con respuestas que dan ensayos sobre una pregunta que se generó hace muchos años, pero la pregunta ha cambiado actualmente. Es decir, la pregunta que tenemos no es ese brazo control, sino es otro brazo control. Sabemos si añadir aunque es muy atractivo, añadir una terapia dirigida contra esa mutación que tiene en concreto o esa deficiencia que tiene en concreto el tumor del paciente es beneficioso contra el doblete con ARPI, pero no tenemos el brazo control que utilizamos hoy en día para la mayoría de estos pacientes. Realmente con PFS radiológica el hipatential fue positivo, pero no consideramos positivo un estudio positivo realmente porque la magnitud de beneficio a expensa de una gran toxicidad no nos pareció que era rentable. Así que bueno, mucho debate y muchas cuestiones que a ver si datos y análisis posteriores nos ayudan un poco a diferenciar y dónde debemos elegir determinados tipos de tratamiento. De todas maneras, hacer NGS a todos los pacientes con cáncer de próstata va a ser súper complicado porque estamos hablando de una población infinita. Entonces, ya no es hacer una NGS global, o sea, NGS global, sino qué genes verdaderamente queremos buscar y exactamente como decís, qué impacto voy a conseguir teniendo en cuenta el efecto secundario, ¿no? Porque el capivasertib, las diarreas, los RAS, las hiperglucemias eran Sí. importantes. Entonces, ¿dónde vamos a poner el punto de corte de lo que queremos buscar y de lo que vamos a conseguir con una N tan grande que hay? Creo que va a ser súper complicado. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Hay que esperar resultados y los resultados de IPAR en primera línea y a ver cómo impacta y lo que tú dices, Begoña, al final es externalizarlo todo esto luego a nuestro día a día y a nuestro sistema público de salud. Que por cierto, eso, ni siquiera en resistente a castración tenemos implementado el BRCA1, BRCA2. Cuando ya tenemos fármacos, se aprueban fármacos con biomarcador y no lo tenemos implementado en nuestros hospitales, que la verdad que resulta bastante desesperante. Sí. En fin, seguimos. ¿Continúa? Sí, y para finalizar, quería destacar sobre todo una presentación que me pareció muy interesante en cáncer de próstata resistente a la castración, que fue el estudio del grupo canadiense PR21, que fue un estudio para pacientes que, como he dicho, resistentes a la castración, que habían progresado a un ARPI y que tenían una lesión PET-PSMA positiva y que se randomizaban a recibir lutecio PSMA por un lado, al esquema clásico como conocemos de 6 sesiones cada 6 semanas, frente a docetaxel, el esquema clásico trisemanal,
durante 12 ciclos, un poquito mayor a los 8 o 10 ciclos que damos en CPRC. Este ensayo también tenía crossover, pacientes que habían recibido docetaxel se permitía recibir lutecio a la progresión y los pacientes que recibieron lutecio se permitía recibir docetaxel a la progresión. Destacar que se incluyeron pacientes que hubieran recibido docetaxel en hormonosensibilidad, pero si habían pasado más de 12 meses de haberlo recibido. Y el estudio vio, su endpoint fue la supervivencia libre de progresión radiológica, pero vio que no había diferencia entre el lutecio PSMA y el docetaxel. De hecho, tampoco había diferencias en la PFS2 y en la supervivencia global hubo un mayor beneficio en aquellos pacientes que iniciaron docetaxel frente a los que iniciaron lutecio y posteriormente recibieron docetaxel. Aunque sí que es verdad que esto no es conclusivo porque al final los pacientes que recibieron lutecio y luego posteriormente pasaron a docetaxel tuvieron menos crossover que aquellos que recibieron docetaxel que luego posteriormente recibieron lutecio. Hubo más pacientes que recibieron una terapia que aumenta PFS a la progresión a docetaxel. Por eso seguramente pues, este beneficio en supervivencia global no sea real. Entonces, yo creo que este estudio lo que hay que destacar es que docetaxel sigue siendo un muy buen fármaco, que a la progresión a ARPI en CPRC es nuestro estándar hoy en día y que el lutecio PSMA cuando en condiciones estándar lo enfrentamos a un buen brazo control en un CPRC puro, progresión a ARPI, no hay un beneficio. Más allá sí que es verdad que el lutecio PSMA era mejor tolerado, hubo más toxicidad grado 3-4 con docetaxel, pero no hubo un beneficio en añadir el lutecio PSMA a la progresión a ARPI en CPRC. Quizá, como hemos dicho, pues igual con el PSMA Addiction, mejorar el número o los biomarcadores de selección de pacientes. Con este ensayo se intentó ver si la mediana de captación por sub era predictiva de respuesta, pero no se vio como si se vio con el Therapy o con el Vision, que a mayor sub de captación los pacientes se beneficiaban más del lutecio PSMA. En este ensayo, los pacientes que tenían mayor sub no se beneficiaban más del lutecio PSMA con respecto a docetaxel. Sí que fue pronóstico, pacientes con mayor sub vivían más, pero no se beneficiaban mayor. Entonces yo creo que tenemos que mejorar esa forma de medir la captación en el PET-PSMA, quizá el volumen total de enfermedad PSMA positiva, ese DNA circulante, no sé, pero en este ensayo, pues un ensayo, como bien dijo Begoña, muy valientes, al final se demuestra que el docetaxel sigue siendo muy buen fármaco y es un estándar de tratamiento a la progresión a ARPI en CPRC. Es que es absolutamente desbancable porque es que no hay nada que lo supere. Y, Vaya. y yo creo que como lectura está muy bien, ¿no? O sea, tenemos un fármaco activo, barato, y no creo que el objetivo sea desbancarlo, ¿no? Parece que la quimioterapia lo dejamos para el final de los finales, cuando el paciente ya no puede recibir otra cosa. Bueno, ¿por qué no situarlo al principio y luego ir haciendo secuencia a partir de ahí? Es decir, que creo que a veces un poco, quizá no tanto de oncología, pero sí de otras especialidades, ¿no? Que asumen que la quimioterapia tiene que ser para el final y que a partir de ahí hay poco más que hacer, ¿no? Quizá estos estudios te dicen un poco eso, ¿no? Señores, no la pongamos al final. No sé si tampoco al principio del todo, pero ¿por qué no en etapas iniciales o en etapas intermedias? Porque al final tienes un fármaco activo que te va a retrasar la enfermedad un montón de meses, que es activa contra los síntomas, porque la ventaja que tiene la quimioterapia es que mejora dolor y mejora síntomas rápidamente. Y realmente visto está que no hay ningún fármaco a día de hoy que frente a frente lo haya podido desbancar. Yo creo que aunque los datos no sean concluyentes 100% en este estudio acerca de la secuencia, sí que nos vuelve a dar pista de cosas, como ha comentado Bego, que ya habían salido en otro estudio, porque es verdad que es mejor en tasa de respuesta y es verdad que es mejor en tolerabilidad, eso es cierto, lutecio, pero lo cierto es que a lo mejor puedes empezar en un paciente que está bien por quimioterapia y continuar luego, porque en este estudio la supervivencia global sí que va a favor de la secuencia 12-tasel lutecio. Aunque el estudio no estuviera diseñado, es verdad que bueno, que en esa PFS2, al final sumando, la supervivencia era a favor de docetaxel. Entonces, ¿por qué no? Porque también en el Therapy y con cabazitaxel la supervivencia global tampoco salía a favor del lutecio. Entonces, bueno, tenemos datos ya de... Lo achacábamos al brazo comparador, lo achacábamos al... Pero aquí de nuevo vuelve a salir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hay que creerse parte de los resultados. ¿Por qué no? Sí, No, sí. no todo lo nuevo es mejor. Te quiero decir que al final un poco también tenemos que desterrar esta idea de busco fármacos nuevos que sí, pero que no tenemos por qué desterrar fármacos antiguos que funcionan francamente bien en cáncer de próstata. Y que no es un fracaso utilizar quimioterapia. O sea, lo que ha comentado Bego también yo creo que es también muy certero, es que para algunas especialidades a lo mejor el decir le hemos puesto quimioterapia es un fracaso y quizá pues si es un arma más y consigue mejorar la supervivencia, ¿por qué no van a utilizarla, no? No, no, totalmente de acuerdo. Y sí que es verdad que por intentar pues exprimir un poquito más dónde podemos implementar con los resultados de este ensayo,
si podemos colocar el lutecio en este contexto de CPRC, sí que es verdad que incluyeron muy pocos pacientes que hubieran recibido docetaxel en la hormonosensibilidad, alrededor de un 10-11%, aunque hubieran sido más allá de 12 meses con la última dosis. Entonces, pacientes que vengan de triplete, que eso no lo vamos a encontrar más en nuestro día a día, que nos progresan a CPRC en primera línea, o sea, en primera línea de CPRC, esos pacientes hubieran ido también con docetaxel en el brazo control si hubieran recibido docetaxel previamente. Quizá a lo mejor en esos pacientes pues reservar el lutecio PSMA, aquellos que vengan de ARPI, castración y docetaxel en hormonosensibilidad, quizá en esos pacientes pues tenga más sentido utilizar el lutecio PSMA cuando ya vienen de recibir un docetaxel, aunque haya pasado más de 12 meses de haberlo recibido. Aunque ahí también tendríamos cabazitaxel, ¿no? Que también ha demostrado que rescata resistencia de docetaxel y que también es un buen fármaco en resistencia a castración, ¿no? También superior a segundo ARPI en supervivencia global. Muy bien tolerado, porque además la ventaja... Y muy bien tolerado. Sí. Yo creo que la clave con el lutecio PSMA es seleccionar bien los pacientes. Yo creo que tenemos que ver qué pacientes se pueden beneficiar más con el fármaco, que es un buen fármaco y es activo en varios escenarios de la enfermedad, pero no terminamos de encontrar bien los pacientes que se puedan beneficiar más, aunque es muy complicado en el diseño de los estudios hacer eso, pero que se puedan beneficiar más. En este ensayo, por ejemplo, en el PR21 no se realizó un PET glucosa a los pacientes para detectar no solo esa enfermedad PSMA positiva, sino también para detectar esa enfermedad que no capta PSMA, que es indiferenciada, que esa enfermedad se beneficia de docetaxel, pero no se beneficia del lutecio PSMA. Quizá a lo mejor había pacientes que tuvieran esa enfermedad y eso no te permitió separar las curvas después. Sí. Yo creo que el lutecio PSMA tiene que estar, habrá que ver dónde, que yo creo que es un poco lo que no sabemos, pero obviamente es un arma buena y hay que colocarla. Lo que pasa es que con el diseño que vamos haciendo de estudios diferentes va a ser muy difícil. Sí, y además, sobre todo también añadiendo ya la dificultad no solo económica, sino logística también de este fármaco, hay que tener una muy buena justificación clínica y un muy buen beneficio clínico para poder utilizarlo en agencias reguladoras, etcétera, utilizarlo en ese ámbito, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por tu resumen. Pues sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast.